Y ahora nos comunicamos con el politólogo José Antonio Peraza, miembro del Consejo Político de la Unidad Nacional Azul y Blanco, que también forma parte del grupo promotor de las reformas electorales, para analizar cuáles son las condiciones para las elecciones del 7 de noviembre. José Antonio, la próxima semana deben inscribirse los candidatos presidenciales y a diputados para las elecciones del 7 de noviembre. A esta fecha, ¿se ha cumplido alguna de las condiciones habilitantes que definió el grupo promotor de las reformas electorales y que generaron un consenso nacional para definir las condiciones de ir a elecciones libres y transparentes? No, Carlos Fernando. Las condiciones habilitantes básicamente eran tres al inicio, que eran libertad de los presos políticos, retorno de los exiliados y retorno de las facultades constitucionales, libertad de movilización, de reunión y de expresión. Nada de eso se ha cumplido, absolutamente. Y después tenemos todo el decálogo, de alguna manera, que expresó el JEPRE y que después llegaron a ser 12, pero que en el fondo se resumieron de alguna manera, aunque no de manera total, en la resolución que dio la OEA. No se ha cumplido absolutamente ninguna. La primera, que es una de las más importantes, que era modernización del Consejo Supremo, nosotros tenemos un Consejo Supremo totalmente partidizado. Ahora, el próximo miércoles, el 28 de julio, es la fecha de inscripción de los candidatos. ¿Cómo impacta en esta elección el hecho de que 6 precandidatos de la oposición están presos y más de 15 dirigentes políticos y cívicos también están en la cárcel? Bueno, yo he estado buscando en la literatura electoral a ver si existe un caso parecido y no he encontrado ninguno. Hay precandidatos que han sido metidos a la cárcel, uno, o que han sido expulsados del país o que han sido recluidos en algún lugar profundo del territorio de X país, pero lo que estamos viviendo en Nicaragua nunca lo hemos visto. Yo creo que se cumple la premisa que dio el secretario general de la OEA. Nicaragua se enfila al peor escenario electoral que pudimos haber imaginado. A pesar de eso, además del Partido Frente Sandinista, están inscritos otros 7 partidos políticos: la Alianza Ciudadana, el PLC, el PLI, el APRE, ALN, Camino Cristiano y Yatama. ¿Se puede considerar esto como un síntoma de pluralidad o de competencia política? Definitivamente que no. Como te dije, el JEPRE dio su decálogo, la OEA dio sus 7 puntos, que básicamente en el 85-90% son coincidentes, y al no cumplirse ninguno, no puede ser considerada una elección que presta las condiciones para hacer una elección legítima. Ahora, la comunidad internacional está clara de eso, profundamente clara. La Alianza Ciudadanos por la Libertad era percibida como un partido de oposición que sería la casilla del candidato único de la oposición, pero resulta que los competidores, por lo menos los 6 principales competidores, están presos, otros están en el exilio, otros están bajo asedio, y lo que se conoce extraoficialmente es que C por L va a inscribir el próximo miércoles a un candidato de su propio partido, a Óscar Sobalbarro. ¿Cómo queda la representatividad de la oposición? Prácticamente no hay representatividad. Primero, C por L había dicho, o la alianza C por L había dicho que no iba a proponer a ningún candidato que viniera de su propia fila. Ahí, en primer lugar, está cometiendo, digamos, o faltando a lo que había argumentado. También se había diseñado un mecanismo para elegir a ese candidato, donde se recurría a hacer encuestas para ver cuál era el candidato más popular. Nada de eso se ha cumplido. Ahora, estamos claros de que hay candidatos presos, pero por lo menos en los nuevos candidatos, que hay varios que quisieron también inscribirse, entre ellos George Enrique, que no se le permitió, hasta donde tengo entendido, pues lo que hubiésemos esperado es que C por L se abriera. Tal vez no se podían haber hecho los debates, aunque yo no le veo por qué no se pudieron haber hecho los debates internamente, y convocar a una inscripción donde participara todo aquel que quisiera y que se fuera a una encuesta, a una mega encuesta para determinar cuál era el candidato que tenía más popularidad. Aunque, como te dije anteriormente, Carlos Fernando, es inaudito pensar que con los 6 candidatos, digamos, con mayor popularidad en la cárcel, nosotros podamos estar hablando
de una normalidad electoral. Por ejemplo, cuando uno escucha al PLC y a otros partidos, hablan como que aquí hay una normalidad electoral. Aquí estamos en la anormalidad de cualquier sistema electoral o político del mundo. ¿Qué relevancia tiene en estas elecciones generales la elección legislativa? Es decir, bajo estas condiciones o esta falta de condiciones electorales, la Alianza Ciudadana está compitiendo por el poder o está compitiendo por obtener una cuota de diputados, por obtener el segundo lugar y competir con el PLC en la Asamblea Nacional. Bueno, lo que si por la víspera se saque el día, es muy difícil pensar de que la alianza C por L va a obtener un resultado satisfactorio en las próximas elecciones. Tiene todo en su contra, tiene todo en su contra. Y además los candidatos a elección popular que posiblemente elija van a salir también de su propio seno. Por lo tanto, no van a ser representativos de toda, digamos, la oposición nicaragüense. Yo hubiese esperado una propuesta de la Alianza C por L llamando a todos los sectores a una gran unidad para poder enfrentar a la dictadura. Pero no es eso lo que estamos viendo. Lo que estamos viendo es sectarismo, ¿verdad? Volvió a su propia casa partidaria, posiblemente los diputados salgan de ese mismo seno. Sé que hay diferencias con la Alianza Cívica y posiblemente pues va a ser un candidato que no va a hacer parecer a la población nicaragüense que representa todo el espectro de la oposición, por lo que se ve. Hablemos de la organización del sistema electoral, de la responsabilidad del Consejo Supremo Electoral en la interacción con los partidos políticos. C por L, por cierto, presentó una serie de objeciones ante el Consejo Supremo Electoral sobre cambios realizados en el padrón electoral y en la organización de los centros de votación. ¿Cuál es tu evaluación o la del grupo promotor de las reformas electorales sobre la organización, llamémosle técnica y política de este proceso? Carlos Fernando, acabo de revisar un poco los padrones electorales del 2001, 2006, 2011, 2016 y 2017. Y es evidente, porque el mismo Consejo lo dijo, de que hubo una reducción de cantidad de centros de votación. Más o menos anda por unos 1.220 centros de votación que se han reducido hasta el momento, más o menos por ahí anda el dato. Si nosotros calculamos más o menos que por cada centro de votación hay más o menos un poco más de 1.000 personas inscritas o aptas para votar en esas juntas receptoras que están en esos centros de votación, más o menos podemos sacar un cálculo de que se ha movido, digamos, de centro de votación a más o menos 1,5 millones de personas. Eso es grave porque eso significa más del 20% de la población empadronada para poder votar. Y eso significa que mucha gente va a tener dificultades en encontrar su lugar de votación. No sabemos cómo va a terminar el proceso de verificación, pero definitivamente los procesos de verificación nunca han sido masivos y la mayoría de las personas no están al tanto de estos temas electorales puntuales que están sucediendo de manera casi arbitraria, porque lo primero que tiene que hacer un Consejo Supremo Electoral en cualquier lugar del mundo es informarle a los partidos políticos, informarle a la ciudadanía en los medios de comunicación. Aquí todo se hizo en un total secretismo y simplemente se hace la acción y se dice, hicimos tal cosa, pero no dicen ni por qué, ni bajo por qué criterios, y hay un montón de dudas sobre ese tema. Nosotros consultamos con algunos observadores electorales sobre cuál ha sido la trayectoria o la tradición política en relación a los procesos de verificación. Nos decían que usualmente se verifica entre un 10 y un 15% del padrón electoral. Vamos a ver, lo que ocurra este fin de semana será un termómetro de una posible o probable participación electoral el 7 de noviembre. No lo sabemos porque no tenemos un registro anterior en unas circunstancias tan peculiares, para decirle de alguna manera, o tan difíciles, porque tener 6 candidatos es una cosa terrible. Más o menos el Consejo siempre ha hablado de 300,000, 400,000 personas que se verifican en los procesos electorales. ¿Cuál es el problema de este Consejo Supremo? Desde el 2008, pero se intensificó en el 2011, este es un consejo que no da información. Todo se tiene que averiguar casi de manera clandestina para ver qué es lo que está haciendo.
Independientemente de eso, porque hubo procesos de verificación correctos en el 2006, parte en el 2008, normalmente no es masiva la verificación. Derivar que si la gente se verifica es que va a haber un proceso de votación masivo es muy difícil. Si uno conversa, porque yo converso sobre estos temas con diferentes grupos, la perspectiva para el proceso electoral es muy negativa. La mayoría de la gente con la que yo converso siente que la están estafando, que este no es un proceso legítimo y que por lo tanto ellos no van a avalar al régimen. Eso es lo que siente, yo diría, más del 70% de las personas con que yo hablo. Desde luego, esto no es una radiografía científica, pero yo he participado en estos procesos durante muchísimos años. Bueno, la última encuesta que realizó la firma Sid Gallup, que se terminó de hacer el 20 de mayo, es decir, antes de que se llevara a cabo esta embestida represiva y la captura de más de 26 presos políticos, preguntó cuál es la intención de votar, qué nivel de ganas de votar tenía la población. Y había una diferencia notoria entre las personas que decían que tenían muchas ganas de votar, y esto cubría al 80% de los sandinistas, de los que se declaran sandinistas, pero entre los no sandinistas, la intención de votar bajaba a la mitad. Es decir, el 40% de los no sandinistas decían, quiero votar, el 80% de los sandinistas decían, quiero votar, antes de que se llevara a cabo la captura de todos los presos políticos. ¿Qué impacto puede tener esto en ese nivel de intención de participar y de confianza? Mira, Carlos Fernando, nosotros en el GEPRE hemos venido analizando encuestas desde hace más de un año más. Yo diría que 2 años. Y siempre había una constante de que la mayoría del pueblo de Nicaragua quería solucionar o quiere solucionar el problema de la crisis política a través de un proceso electoral limpio, transparente, justo y observado. Sin embargo, esa última encuesta, donde todavía no se había podido, no se ha evaluado, ¿verdad?, cuál es el impacto de el apresamiento de los candidatos a la presidencia, demostraba que había un descenso significativo en todos, pero principalmente en los que no votan por el Frente Sandinista. Yo creo que después de la captura de los candidatos, yo creo que eso va a salir mucho menor que lo que tenemos. Como te dije, si por la víspera sacamos el día, si no hay una motivación y una confluencia nacional para poder enfrentar a la dictadura, estamos casi seguros de que el proceso y la intencionalidad de votar en el 7 de noviembre posiblemente va a ser muy bajo. Tomando en cuenta esta crisis política, lo que dijo la propia Organización de Estados Americanos, que Nicaragua está ya en el peor escenario electoral posible, hay un debate en la comunidad internacional entre la Unión Europea, la OEA, Estados Unidos, Canadá, en cuanto a que si los resultados de esta elección serán legítimos o no, será reconocido el futuro gobierno y la Asamblea Nacional que salga de esta elección. Sin embargo, en el país pareciera que hay una cierta normalidad electoral. Acabamos de ver un comunicado del COSEP que representa al sector privado. Bueno, habla de una situación aparentemente normal en Nicaragua. Dice, los poderes del Estado deberían comportarse de esta o tal manera, desconociendo el hecho de que hay candidatos presos, desconociendo el hecho de que no hay libertades. Es decir, a nivel nacional, ¿hay acaso una tendencia al reconocimiento y la legitimidad de este proceso electoral? Bueno, yo diría que primero a nivel internacional, las declaraciones del Parlamento Europeo, de la Unión Europea, de España, de Canadá, de Costa Rica, un poco de Estados Unidos, ni se diga, hay claridad de que este proceso no presta las condiciones. Y si nos vamos a la resolución de la OEA del año pasado, ahí están los 7 puntos de los cuales no se ha cumplido ninguno, ¿verdad? Entonces, es imposible pensar, y en la última resolución que hubo, 26 países dijeron que eso no prestaba ninguna condición. Entonces, por ahí yo creo que no hay duda de que la comunidad internacional no está viendo un proceso normal. A mí me preocupa que hay grupos nacionales que dan la sensación de que vamos a una elección normal. Yo he visto esa tendencia en el COSEP, la he visto en el PLC y de alguna manera en C por L, aunque un poco más atenuado, de que como que estamos en una democracia plena y que aquí todo el mundo va a ir tranquilamente a votar a su junta receptora y que vamos a tener resultados
3, 4, 5 horas después de que hayan cerrado la urna. Esa no es la situación de Nicaragua. Hay miles de exiliados, hay persecución política, hay partidos sin que se les quitó su personería jurídica, hay 6 candidatos a la presidencia presos, el Estado de Nicaragua utiliza todos los recursos para apoyar al candidato oficial, los otros partidos políticos no tienen financiamiento, hay incapacidad de buscar fiscales, y puedo seguir, Carlos Fernando, con la lista que me denotan inmediatamente que no tenemos situación normal en el país. Hay además una prohibición a ejercer el derecho de la observación electoral nacional e internacional. Ustedes como grupo promotor no son observadores electorales, son analistas, han estado evaluando el proceso. ¿Qué pueden hacer de hoy al 7 de noviembre? Pues no sabemos todavía, porque esa es una labor que generalmente ha desarrollado Ética y Transparencia. Nosotros tenemos una red que más o menos nos dice por dónde anda el asunto, pero definitivamente lo que hemos visto es que no hay condiciones, ¿verdad? La gente tiene miedo, incluso la gente tiene miedo de expresar su opinión en un encuestador. Cuando ya hemos llegado a esa situación, ya ni siquiera podemos, digamos, confiar en la información que te está proporcionando la gente. Te doy un solo ejemplo. Otras encuestadoras han hecho preguntas de control, y entonces cuando se le pregunta a la gente que qué piensa sobre la pareja presidencial, sale un dato, pero cuando se le pregunta si votaría por el Frente Sandinista, los porcentajes descienden 20 o 25% menos de lo que dijeron. ¿Qué es lo que sucede? La gente nos está mintiendo de manera sistemática en algunas preguntas sobre digamos, la percepción que tienen que dar ante el encuestador de la pareja presidencial o del gobierno del Frente Sandinista. Eso es lo que dice el politólogo José Antonio Peraza, miembro del grupo promotor de las reformas electorales, y estaremos pendientes sobre cuáles son las cifras y la evaluación del proceso de verificación que se llevó a cabo este fin de semana. Gracias por ver este video, y si aún no lo has hecho, suscríbete a nuestro canal en YouTube, activar las notificaciones para recibir las noticias del momento sobre Nicaragua. Tu respaldo a Confidencial es imprescindible para seguir informando y para ganar la batalla de la verdad.